Saludos. La recompensa al trabajo del entrepreneur viene de su propio valor agregado, es decir, que al juntar recursos que por separado son menos valiosos y su trabajo es combinarlos, modificarlos, cocinarlos, etc., hasta que el producto final valga la pena. Esto se verifica en cada paso en la cadena de valor, pues cada uno de estos pasos o bienes intermedios fueron adquiridos también en los mercados. Un arquitecto, por ejemplo, no solo ve un terreno vacío, ve un futuro local comercial con funcionalidad y belleza como valor agregados. Sin embargo, si luego de construido su proyecto no atrae suficiente público en general y clientela pagada en particular, puede empezar a tener pérdidas. Si la pérdida empresarial dura mucho tiempo, llegará el momento de cerrar el proyecto, es decir, declararlo en quiebra. Las quiebras son un mecanismo saludable y constante de liberación de recursos para usos que los clientes sí están dispuestos a sostener con sus decisiones de compra. Además, las leyes de quiebra en los distintos países dan orden y justicia al proceso. En un proceso de quiebra, al separarse y venderse los activos y bienes del proyecto, típicamente se pagará a los asalariados primero, luego a los proveedores, luego a los accionistas primarios, es decir, a los que tomaron decisiones buenas o malas formando directorio y que pudieron llevar a esa quiebra, y finalmente se paga a los accionistas ordinarios, que solo esperaban a una fecha anual para recibir sus dividendos o ganancias. El índice Doing Business del Banco Mundial es un ranking de los países según la agilidad de su proceso de quiebras, puesto que, tratándose de recursos demostradamente mal asignados, es lógico querer liberarlos cuanto antes para otros usos. Las quiebras son dolorosas, sin duda, aunque peor aún es que haya recursos perfectamente útiles para otros proyectos atrapados en uno que no funciona. Además, la innovación de uno puede significar la jubilación anticipada del otro, pues cambió la propia cancha de juego. A esto se lo conoce como destrucción creativa, el famoso término de Joseph Schumpeter. Así como Henry Ford sacó a miles de herreros del mercado al masificar el automóvil usando la línea de ensamblaje, empujándoles a buscar nuevas actividades y a la vez creando varios empleos que no existían, diseñando, equipando y reparando automóviles. Como vemos, las quiebras no son algo que deba preocuparnos. Y es que siempre se están creando nuevos proyectos que compensan y hasta exceden el ritmo de las quiebras. Entonces lo que importa es que el ritmo de creación de negocios en un territorio sea mayor que el ritmo de cierre de negocios en ese mismo territorio. Hablemos ahora de las fluctuaciones económicas. Estas afectan por lo general a uno o varios sectores de la economía en formas de cambios de preferencias y así empujan las inversiones de un sector a otro o del consumo a la inversión y viceversa. Entre sus factores están los desastres naturales, modas, movimientos intelectuales y similares, que modifiquen los patrones de consumo o la relación misma entre consumo e inversión, es decir, la preferencia temporal. Todo el tiempo hay fluctuaciones dado que ni el clima, ni la naturaleza, ni las sociedades humanas son fenómenos estáticos. Un año caluroso será malo para la venta de abrigos de invierno, pero muy bueno para la venta de bikinis. Hay fluctuaciones todo el tiempo, e incluso en un mal año o de vacas flacas, algunas industrias saldrán favorecidas y la estructura de inversiones de ese país en general tenderá a ser sana. Sin embargo, los ciclos económicos son algo distinto a las fluctuaciones naturales. Una cosa es que haya quiebras de empresas o incluso de industrias enteras, así como Henry Ford sacó del mercado los herreros. Y otra muy distinta es que hay una quiebra masiva o saneamiento de malinversiones a lo largo de toda la economía. Cuando no se trata de quiebras necesarias por el proceso de ajuste y crecimiento usuales, sino de quiebras generalizadas procedentes de inversiones nada sustentables en el tiempo, estamos frente a una recesión. El proceso de ajuste será innecesariamente doloroso y tanto más largo mientras más intervenga el Estado para estimular, supuestamente, la economía. La etapa de saneamiento, por dolorosa que sea, será más breve y menos severa si se la permite. La evidencia de esto último está en el claro contraste entre la breve recesión de 1920 de Estados Unidos, de la que nadie se acuerda, y la trágica recesión convertida en depresión de los 1930 de ese mismo país. Veamos un caso reciente. En Estados Unidos y España en la década pasada hubo una generación de préstamos masivos y en montos desproporcionados para vivienda, a mucha gente que no podía pagarlos. El mecanismo es el siguiente. La inflación de dinero que entra a los bancos privados por parte del Banco Central en forma de falso ahorro hace pensar a todos los actores que existe ahorro suficiente para todos los proyectos.
La cruda realidad, tarde o temprano, se evidencia en el mercado de capitales y bolsas de valores, y la burbuja revienta. Los tomadores de préstamos se ven en apuros para vender sus casas, que ahora pierden valor comercial rápidamente. Y si estuviesen entre los afortunados que los logran vender, no obtendrían un precio para pagar el monto total de su deuda. El ciclo económico, que por cierto es perverso y regresivo, pues empobrece a las grandes mayorías, mientras ocurren salvatajes a grandes bancos o industrias bien conectadas con la clase política, ocurriría incluso si todos los actores fuesen perfectamente bien intencionados. El error generalizado ocurre siempre que el precio más importante de una economía, que es la tasa de interés, es manipulado, y con él toda la estructura de producción en ese territorio. En resumen, vemos que las quiebras son un mecanismo saludable, aunque en lo individual siempre sean algo doloroso, y que siempre existen fluctuaciones de muy distintos tipos. Otra cosa muy diferente son los ciclos económicos, que tienen origen político. Solo los bancos centrales tienen la capacidad de distorsionar y dañar masivamente los mercados de crédito y la estructura de inversiones entera de un país.